No sé en qué momento exacto empecé a tener miedo de mi propia casa. No hablo de un miedo grande, de esos que se cuentan en voz alta, sino de un temor pequeño y constante, como un hilo tenso que nunca se rompe del todo. Un temor que se instala en la cocina, en el pasillo, en la puerta de entrada. Un temor que aparece cuando escuchas pasos y ya no sabes si son pasos normales o pasos que vienen con algo encima, con la vergüenza, con el olor, con la mentira. Tengo 50 años y he vivido lo suficiente para entender una cosa: la paz no se mantiene sola. La paz se cuida como se cuida una planta delicada. Se riega con hábitos, con respeto, con límites. Y cuando alguien decide convertir tu hogar en un lugar incierto, no solo te ensucia la mesa o te altera el sueño, te roba la dignidad. Eso fue lo que pasó, aunque tardé en reconocerlo. Tardé porque yo también tenía un punto débil: mi hija. Mi hija es lo más importante que he tenido. Desde pequeña fue sensible, de esas personas que sienten más de lo que dicen. Cuando se enamoró de él, lo hizo como se enamoran los que creen que el amor lo arregla todo. Yo no quise romperle la ilusión. Me dije que una madre no debe ser la sombra que asusta, sino la luz que guía. Me propuse observar, acompañar, estar cerca sin invadir. Pensé que el tiempo y la convivencia mostrarían lo que era real y lo que era solo una bonita fachada. Al principio, él sabía comportarse. Sabía saludar con respeto, sabía hablar con tono correcto, sabía incluso ayudar a poner la mesa cuando había visitas. Y hay gente que se queda con eso, con la superficie. Pero yo siempre he mirado los detalles. Los detalles dicen la verdad cuando las palabras se entrenan para mentir. En los detalles vi algo que me inquietó: su necesidad de escapar. Como si todo le pesara. Como si la vida normal, la vida de todos los días, le quedara estrecha. Y cuando la vida queda estrecha, algunos eligen agrandarla trabajando, mejorando, cambiando. Otros la agrandan con un vaso. Luego con otro. No empezó como una tragedia. Empezó como empiezan muchas desgracias: con excusas. Con cansancio. Con celebraciones pequeñas que se convertían en hábitos. Los domingos por la tarde. Los viernes por la noche. Algún partido en la televisión. Una reunión con amigos. Solo es para relajarme. Y yo, que he visto de cerca lo que puede hacer el alcohol con un hombre, noté la dirección antes de que el resto quisiera verla. Porque el alcohol primero se disfraza de alegría. Luego se vuelve costumbre. Y después, sin pedir permiso, se convierte en dueño de la casa. Al inicio mi hija defendía la idea de que él solo estaba pasando un mal momento. Yo le creía a medias. Hay momentos malos, sí. Pero un mal momento no huele a la mañana siguiente. No deja la misma sombra en los ojos. No hace que una persona pierda el control de su voz, de sus manos, de su paciencia. Un mal momento no cambia la manera en que alguien mira el dinero, el trabajo, la familia. El alcohol, en cambio, lo cambia todo. Y lo cambia sin ruido al principio, como una humedad que sube por las paredes. Yo vivía cerca de ellos. A veces venían a mi casa a comer. Algunas tardes yo iba a la suya. Y empecé a notar un patrón: él llegaba tarde. Él se ausentaba. Él se quedaba dormido en momentos extraños. Y cuando estaba presente, no estaba del todo. Estaba como apagado o como demasiado encendido. No había un punto medio. En su forma de hablar había una impaciencia que no era propia de un hombre sereno. Había una sonrisa que aparecía para cubrir algo más oscuro. Hubo un día, lo recuerdo con claridad, en que mi hija me llamó llorando. No me dio detalles. Solo decía que no podía más. Yo fui de inmediato. Cuando llegué, él no estaba. La casa estaba desordenada como si hubiera pasado un viento por dentro. Mi hija tenía los ojos hinchados. Me senté a su lado sin preguntarle nada. Yo sé escuchar. A veces lo que necesita una mujer es que alguien esté cerca, sin obligarla a explicar lo que todavía le da vergüenza. Ese día entendí que el problema ya no era una sospecha, era una realidad. Pero lo más duro no fue eso. Lo más duro fue comprender que mi hija estaba aprendiendo a vivir con el dolor como si fuera parte de su rutina. Como si fuera normal acostarse con miedo.
como si fuera normal esperar a alguien sin saber en qué estado llegará. Desde entonces, mi cuerpo empezó a reaccionar antes que mi mente. Cada vez que yo sabía que él iba a estar cerca, mi estómago se cerraba. Mi garganta se tensaba. Y yo, que siempre he sido una mujer fuerte, comencé a sentirme vulnerable. No porque él me hubiera hecho algo a mí directamente, sino porque estaba haciendo algo peor, estaba destruyendo el equilibrio de mi hija y, con ello, el equilibrio de toda la familia. La vida tiene una forma particular de probarte. Te pones situaciones frente a las que creías tener respuestas claras, y de pronto descubres que las respuestas no sirven si quien está en medio es tu propia sangre. Yo siempre dije que en mi casa no habría tolerancia para el alcoholismo. Lo dije con seguridad, con orgullo incluso. Pero cuando vi a mi hija aferrada a él, como si soltarlo fuera a caer al vacío, entendí que no se trataba de una regla. Se trataba de un nudo emocional. Y los nudos no se deshacen con frases firmes. Se deshacen con tiempo, dolor y decisiones. Las decisiones, sin embargo, también tienen un límite. Y yo estaba llegando al mío. Él empezó a pedir ayuda. No de la forma adecuada. No pidiendo tratamiento, ni buscando terapia, ni aceptando responsabilidad. Su ayuda era siempre algo que lo favorecía a él, dinero prestado, un lugar para dormir, una excusa para no volver a casa en su estado. Yo, al ver a mi hija tan cansada, les ofrecí que se quedaran un tiempo en mi casa. Fue un error. Lo sé ahora. En ese momento lo hice por amor, por desesperación, por esa idea de que si yo los tenía cerca, podría protegerla. Y, en cierto modo, sí la protegí, pero también me expuse a una guerra silenciosa. Mi casa siempre fue tranquila. Una casa de rutinas. Yo me levanto temprano, preparo café, abro las ventanas, ordeno. Me gusta escuchar la radio bajita. Me gusta sentir que el día empieza con limpieza. Cuando él entró a vivir bajo mi techo, trajo consigo un desorden que no estaba solo en las cosas, estaba en el ambiente. Como si su presencia cambiara el aire. Al principio, se comportó. Fue amable. Incluso agradecido. Yo veía que hacía un esfuerzo por mostrar su mejor cara. Pero el alcohol no respeta esfuerzos. El alcohol espera. Espera el momento en que la vigilancia baja, en que el control se relaja, en que alguien se cree a salvo. Y así ocurrió. Una tarde, mi hija estaba en su habitación descansando. Yo estaba en la cocina. Él llegó con un paso distinto. Yo no lo vi de inmediato, pero lo sentí. Hay olores que no necesitan explicación. Hay sonidos que te dicen la verdad antes de que abras la puerta. Cuando lo vi, supe. Supe por sus ojos. Supe por su equilibrio imperfecto. Supe por esa sonrisa que no era sonrisa, sino una máscara. Mi corazón empezó a latir fuerte. Yo respiré hondo. Me obligué a mantener la calma. No quería escándalos. No quería que mi hija se despertara y volviera a llorar. Le hice un gesto para que bajara la voz, para que entrara sin ruido. Pero él, en lugar de entender, se ofendió. Lo vi en su postura. Lo vi en esa rigidez que aparece en un hombre cuando siente que lo están juzgando. Y entonces empezó el desgaste. No fue una pelea explosiva al instante. Fue esa clase de tensión en la que cada frase pesa. En la que cada mirada se convierte en un juicio. Yo traté de contenerme. Me dije, no lo enfrentes ahora, espera, protege a tu hija. Pero él comenzó a moverse por la casa como si fuera suya, como si su presencia borracha fuera un derecho. En mi mente se acumulaban recuerdos, el llanto de mi hija, su cansancio, su miedo. Y también se acumulaba otra cosa, mi propia historia. Yo conocía a hombres así. Hombres que prometen y caen. Hombres que piden perdón con la misma boca con la que mienten. Hombres que se vuelven víctimas para evitar la responsabilidad. Yo no quería que mi hija viviera toda una vida esperando un cambio que no llega. Esa noche, mi hija se despertó y lo vio. Intentó hablarle con suavidad. Yo estaba detrás, observando. Y sentí algo que me heló la sangre, mi hija ya había ensayado esa escena muchas veces. Era como ver una obra repetida. Ella se acercaba, intentaba calmarlo, intentaba evitar un conflicto.
Y él, en su estado, se volvía impredecible. No siempre violento, pero siempre peligroso, porque el peligro no es solo un golpe, el peligro también es la humillación, la inseguridad, el miedo constante. Yo no grité. Pero mi voz cambió. Cuando una mujer llega a un punto, su voz se vuelve definitiva. Yo le dije que así no se podía vivir. Que mi casa tenía reglas. Que no permitiría alcohol ni escenas. Él se rió, como si fuera una exageración. Ese gesto, esa risa, fue una puñalada. Porque en esa risa vi que él no veía el daño. O peor, lo veía y no le importaba. Los días siguientes fueron como caminar sobre vidrio. Él prometía que iba a cambiar. Prometía que buscaría trabajo, que dejaría de beber, que respetaría la casa. Pero luego salía, a dar una vuelta, y volvía con el olor que ya conocíamos. Yo veía a mi hija apagarse. Su cara perdía brillo. Sus manos temblaban a veces cuando sostenía una taza. Y me di cuenta de que mi idea de tenerlos cerca para protegerla se estaba convirtiendo en otra prisión para ella. Entonces ocurrió algo que selló todo. Una mañana, yo revisé mi bolso y noté que faltaba dinero. No era una cantidad enorme, pero era suficiente para que yo sintiera esa sensación amarga de invasión. Yo no soy una mujer rica, pero siempre he sido organizada. Yo sé lo que tengo y lo que no tengo. Busqué en mis cajones, revisé dónde guardo monedas, revisé la cartera. No estaba. Me quedé quieta, con la respiración corta, mirando mis propias manos. En mi mente apareció una pregunta que no quería formular. No quise acusar sin pruebas. No quise convertir la casa en un tribunal. Pero ese dinero desaparecido me habló de algo más grande: cuando el alcohol entra, el respeto sale. Y cuando el respeto sale, todo es posible. Ese mismo día, él pidió dinero prestado. Lo pidió con una voz que intentaba sonar humilde, pero sus ojos no estaban humildes. Sus ojos estaban urgentes. Y yo entendí la verdad que no quería admitir: no era un episodio aislado. Era un patrón. Un patrón que crecía. Mi hija, por supuesto, intentó interponerse. No defendiendo el robo, sino defendiendo la idea de que, tal vez, yo me confundía. La vi dudar de mí misma. Vi cómo el amor la empujaba a negar lo evidente. Y ahí sentí una tristeza profunda, porque una hija que duda de su madre por un hombre, ya está perdiendo algo de sí misma. Yo me encerré en mi habitación esa noche. No pude dormir. Escuchaba sonidos en la casa. Escuchaba la puerta del baño, escuchaba pasos. Cada ruido me parecía sospechoso. Me sentí vieja, cansada, traicionada. Y, sin embargo, debajo de todo eso había una decisión que empezaba a formarse con claridad. Yo no podía salvar a mi hija si yo misma me estaba destruyendo. Yo no podía mantener un hogar seguro si dejaba que un hombre con problemas entrara y saliera como si nada. Yo no podía seguir mirando cómo mi hija se acostumbraba a vivir en la incertidumbre. Al día siguiente, me levanté temprano. Hice café. Abrí la ventana. El aire frío me golpeó la cara, y agradecí ese golpe. Me hizo sentir despierta. Me hizo sentir viva. Me senté en la mesa de la cocina, con una libreta frente a mí, como si fuera a escribir una lista de compras. Pero no era una lista de compras. Era una lista de límites. Pensé en mi edad. Pensé en lo que he aprendido. Pensé en las mujeres de mi generación, en cómo nos enseñaron a aguantar, a callar, a sostener familias enteras sobre los hombros. Y me pregunté, ¿para qué? ¿Para terminar viviendo con miedo y vergüenza? ¿Para permitir que un hombre destruya lo que tanto costó construir? No, me dije. No. Cuando él bajó a la cocina, su mirada evitó la mía. Eso también era una señal. Quien no es culpable no necesita evitar. Quien no se siente avergonzado mira de frente. Él se movió por la cocina como si quisiera pasar desapercibido, como si el día anterior no hubiera existido. Yo lo observé con calma. Yo ya no tenía ganas de discutir. No tenía ganas de convencerlo. En mi interior, algo se había acomodado. Y cuando una mujer se acomoda por dentro, no hay vuelta atrás. Ese día no lo eché aún.
Ese día lo miré como se mira a alguien que está a punto de perder un lugar importante. Lo miré con una mezcla de tristeza y firmeza. Porque yo no disfrutaba el conflicto. Yo no buscaba humillarlo. Yo solo quería recuperar mi casa, mi paz, y, si era posible, la vida de mi hija. Pero la vida, cuando quiere empujarte a una decisión, te da un último golpe para que no dudes. Esa tarde, mientras mi hija estaba fuera, él volvió a llegar con el olor más fuerte que nunca. No caminaba, se arrastraba. Su voz era alta. Se reía solo. Tocó cosas. Tiró una silla sin querer, o tal vez queriendo. Yo me quedé de pie en el pasillo, viéndolo, y sentí una vergüenza que no era por mí, era por mi hija, por el futuro que ella estaba perdiendo. Fue en ese instante cuando la puerta de entrada se abrió y mi hija regresó. Ella lo vio. Lo olió. Lo entendió. Y yo vi en sus ojos algo que me rompió, una resignación vieja, una resignación que no correspondía a su edad. Esa expresión que tienen las mujeres cuando ya han llorado demasiado. Mi hija se quedó inmóvil. Él la miró y, por un segundo, pareció que iba a pedir perdón. Pero no lo hizo. Hizo algo peor, se justificó con gestos, con palabras confusas, con esa actitud de quien quiere convertir su problema en una incomodidad ajena. Yo no grité. Yo me acerqué a la puerta principal. Puse la mano en la manija. La abrí. El aire de la calle entró como un juicio. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi casa respiraba. Lo que hice después, lo que dije con mi cuerpo más que con mi voz, cambió nuestra historia. Porque en el momento en que abrí esa puerta, ya no era solo una suegra cansada. Era la mujer que decidió que en su hogar no habría más miedo. Y lo más duro es que yo sabía que, al echarlo, no solo lo estaba expulsando a él. También estaba obligando a mi hija a elegir. Y esa elección, lo supe en ese instante, iba a dejar heridas. Pero también podía salvarnos. Cuando cerré la puerta detrás de él, el silencio que quedó no fue paz inmediata. Fue un silencio lleno de consecuencias. Y yo todavía no imaginaba lo que él sería capaz de hacer para volver.